Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hacer el Clock GI Sessions. Vamos a estar revisando la actualidad basados en casos clínicos de carcinoma gástrico, colangiocarcinoma y carcinoma hepatocelular. El día de hoy nos está acompañando el doctor Diego Ballén, quien es oncólogo clínico del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Ismael Ganem, quien es oncólogo médico del Hospital Universitario La Paz y se dedica a ver tumores gastrointestinales de manera exclusiva. Y nuestro otro experto es el doctor Kelman Ojeda, que es oncólogo clínico de la clínica del Country. Como co-chairman tenemos el placer de contar con el doctor Carlos Alberto Vargas, quien es conocido por todos ustedes. Bienvenido, Carlos, y bienvenidos a todos. Va a ser una mañana muy provechosa. Vamos a estar revisando el estado del arte a la vez que vamos viendo los casos. Entonces, pueden escribir sus preguntas en el botón del chat y si no pueden escribir su pregunta, pues pidan la palabra para que le abramos el micrófono. Por favor, tengan todos durante la sesión los micrófonos apagados y las cámaras cerradas para que no tengamos el placer de ver cosas que no deseamos. Y con esta introducción damos bienvenida al doctor Carlos Vargas. Buenos días, Ray. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y a todos los que están eh, en este momento con nosotros. Vamos a tener el placer de escuchar tres casos comentados con la evidencia que los respalda. Uno en carcinoma gástrico, otro en colangiocarcinoma, otro en hepatocarcinoma, que ya han incorporado los nuevos resultados y la terapia del estado del arte en esas tres patologías. Entonces creo que va a ser muy provechoso. Vamos a estar muy pendientes de no aplazar el tiempo, que el tiempo estemos todos dentro de los tiempos que hemos estipulado y creo que sin más preámbulos podemos comenzar con la sesión. Okay. Empezamos con el doctor Ballén. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ray, hola a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a CLOC por esta organización de este simposio gastrointestinal. Voy a compartirles mi pantalla y ustedes me dicen si ya todos están viendo. Sí, ya lo podemos ver. Perfecto, entonces voy a hacer una presentación de un caso clínico de una paciente que tratamos en el Instituto Nacional de Cancerología. La idea es ir discutiendo de la mano de todos algunas preguntas y controversias que he traído para el día de hoy. Bueno, se trata de una paciente que vi hace más o menos un año y medio, que vengo viendo hace año y medio. Ella tiene 18 años, es una mujer, estudiante de Ingeniería Ambiental de segundo semestre, con un estado funcional ECO1 al momento de la presentación, con una pérdida importante de peso, una característica que siempre acompaña a nuestros pacientes de cáncer gástrico, de un índice de masa 19, y con un único antecedente, y era que su abuela paterna había tenido cáncer colorectal a la edad de 70 años. Hablando un poquito de los síntomas que presentaba esta paciente tan joven, 2 meses antes de la presentación y del diagnóstico de la enfermedad estaba con distensión y dolor abdominal. Por este motivo se hizo una tomografía ambulatoria. En esta tomografía se vio un engrosamiento de las paredes del antro y del píloro sin extensión aparentemente local o a distancia. Con este resultado crítico es hospitalizada en una clínica de la ciudad de Bogotá, en donde le hicieron una endoscopia que mostraba una masa antral Borman 3 con una obstrucción pilórica del 70%, que si bien en ese momento ya no tenía un síndrome pilórico franco, tenía cierta disfagia y dificultad para poder alimentarse. En esa hospitalización es valorada por cirugía gastrointestinal, le hacen una laparoscopia, encuentran siembras peritoneales, básicamente
en hipocondrio derecho, izquierdo, fosas ilíacas, pelvis y líquido acítico con un índice de carcinomatosis peritoneal de 11. Con estos resultados, la remiten al Instituto Nacional de Cancerología para considerar un manejo multidisciplinario y la posibilidad también de hacer un manejo de la enfermedad peritoneal. Cuando ella llega con nosotros, llega con esta biopsia es de junio del año pasado, muestra un adenocarcinoma pobremente diferenciado de tipo difuso con células en anillo de sello. Se le había hecho inmunohistoquímica para ER2, que no tenía nada de expresión, y tiene una expresión nuclear intacta de las proteínas de reparación. Además, traía un implante peritoneal tomado de esta laparoscopia que confirmaba la enfermedad metastásica peritoneal. Entonces, en este primer escenario, pues digamos que hacemos una junta médica. Nosotros en el instituto, estos pacientes llegan inicialmente por los servicios quirúrgicos y después sí cuentan con valoración nuestra. Ellos con el caso, pues lo que hacen es pedir una junta en donde participamos generalmente nutrición, rehabilitación, radioterapia, oncología y cirugía gastrointestinal. Y pues se le explica a la paciente la posibilidad de hacer un tratamiento con quimioterapia perioperatoria y revalorar la enfermedad peritoneal, digamos que metiéndola en un escenario de una citorreducción temprana de la enfermedad, que es algo muy controversial, versus iniciar un tratamiento con Folfox hasta progresión o toxicidad. Recordemos, en ese momento del 2022 en Colombia, no teníamos aprobación del uso de la inmunoterapia. Nosotros en ese momento no testeamos PL1 y esta paciente, pues teniendo ER2 negativo y sin posibilidad de ser llevada a citorreducción inicial, una alternativa de tratamiento hubiera sido dar Folfox hasta progresión o toxicidad. Entonces planteamos hacer estas dos alternativas y claramente por la edad de la paciente y la presentación pedimos un NGS tanto de línea germinal como un NGS somático tumoral. Digamos que la paciente opta por intentar una citorreducción y en ese escenario buscamos tasas de respuesta y empleamos FLOT por 4 ciclos con una única complicación que fue alopecia grado 2. Aquí quería abrir un poquito el micrófono a mis colegas y es preguntarles a ustedes si están teniendo en cuenta estos pacientes con compromiso únicamente peritoneal para una intención de citorreducción o si definitivamente en este momento se están decantando solamente por manejo sistémico. Sí, Diego, es controversial. Eh, yo quería preguntarte antes por que recordemos qué significa el índice peritoneal, si podemos considerar que la paciente va a ser potencialmente resecable, qué dijo cirugía, un poco para tener eso en cuenta. Bueno, si quieren les muestro una gráfica un poco más adelante para que podamos ver un poquito la parte del índice de carcinomatosis que está acá, ¿sí? Em, ¿Cuál es el problema, digamos, de la mayoría de los pacientes que estamos viendo en la actualidad y sobre todo los pacientes jóvenes que nos están llegando con muchas histologías difusas? Y la histología difusa generalmente cursa con carcinomatosis peritoneal hasta en el 30% de los casos. Esta paciente había sido valorada inicialmente en un centro donde se ven pacientes con cáncer, pero no se tiene grupo de cirugía peritoneal. Entonces, la laparoscopia que le hicieron allá era confiable. Contábamos con las imágenes de la laparoscopia, que eso también es importante porque la reproducibilidad del índice de carcinomatosis también es variable entre el operador. Y lo que hacemos con el índice de carcinomatosis es dividir en cuadrantes la cavidad abdominal y de acuerdo a al número de lesiones y el tamaño que tienen las lesiones, los pacientes se clasifican con un puntaje que puede ir hasta 39, que es el puntaje máximo de compromiso peritoneal. En cáncer gástrico es muy controversial, ya vamos a ver un poquito los estudios que avalan o no el uso de citorreducción con o sin HIPEC en este escenario, pero la mayor parte de los resultados positivos que hemos tenido han sido en índice de carcinomatosis bajo, realmente de 6 hacia abajo. Sin embargo, es bien controversial. Ya vamos a ver un poquito de la evidencia, pero es bastante controversial porque el impacto en supervivencia global no ha sido demostrado en la población global de pacientes con enfermedad peritoneal. Diego, Entonces, sí, tengo dos comentarios en este momento. Bueno, la primera, claro, eh, pues como es una paciente muy especial, 18 años,
con un deterioro muy rápido, pérdida de peso de 10 kilos, que no lo ve uno tanto en una mujer tan joven. Yo les hago mucha fuerza a marcadores adicionales. Por ejemplo, si el ER2 por inmunistoquímica es una o dos cruces, suelo pedirles el FISH, aunque sé que la positividad es muy baja, pero tratando de buscar una cosa adicional. Esa es una. La otra, pues por supuesto, en ese momento no teníamos inmuno y entonces yo me imagino que tú tuviste la controversia de usar el FLOT con mucha posibilidad, entre comillas, que pudiera ir a cirugía peritoneal en algún momento versus hacer un Folfox y preservar el taxano para la segunda línea con ramucirumab. Entonces, no sé si quieres comentar algo de eso en este momento. De acuerdo. ¿Qué nos preocupaba de ella? Los pacientes que son, digamos que el éxito de la citorreducción depende de ser, digamos, bien rigurosos con la selección de los pacientes. Hay grupos de cirugía peritoneal en el mundo que los cánceres difusos, solamente por ser difusos, los excluyen de citorreducción. Y otros grupos solamente tienen en cuenta el índice de carcinomatosis peritoneal. Entonces, pues ella se salía de las dos opciones, que son la histología, que era agresiva, no era una histología difusa, y el índice de carcinomatosis era muy alto para considerar inicialmente una citorreducción. De todas formas, nosotros, sobre todo por la edad, no lo descartamos. Hemos tenido pacientes en el instituto que con un índice de carcinomatosis mayor de 7 después de recibir una quimioterapia con altas tasas de respuesta como son las tripletas con taxano, presentan reducción del compromiso peritoneal y pueden ser llevados a citorreducción, aunque pues esto es poco frecuente, pero lo hemos visto y tenemos una serie pues grande de pacientes que comparado con otros centros pues lo hemos logrado hacer. Entonces, yo creo que aquí nos dejamos un poquito guiar más por la edad de la paciente, ¿sí? Yo creo que definitivamente, ante la poca opción de tratamiento en primera línea que teníamos en ese caso, nosotros intentábamos todavía buscar algo que fuera potencialmente curativo y en ese orden de ideas pues nos dejamos llevar por la perioperatoria. Digamos que es muy atractivo esto ahora que entra en discusión porque como ustedes vieron hace poco en ESMO, el grupo francés presentó un estudio de tripleta con un esquema similar al FLOT pero llamado Tiflox, que es un poco ajustado para evitar toxicidad en primera línea y ha logrado impacto en supervivencia global en estos pacientes, algo que es bastante controversial también si comparamos tripletas contra dupletas, pero pues este fue un estudio en el cual no se usaron biomarcadores que hoy por hoy serían estándar de tratamiento como es el PL1 y las claudinas en los pacientes que fueran positivos para estos dos biomarcadores. Entonces, yo creo que fue sobre todo dejándonos guiar por la edad tan temprana de presentación de la enfermedad, pero Doctor es Gelman. claramente algo discutible. Perdón, doctor Ballén, soy Ismael Ganem. Sí, claro. Quería comentar un poco también, bueno, mi percepción, que yo creo que es un poco, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo creo que estos pacientes de primeras, pensar en una resección no tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta la histología. Pero yo creo que estamos todos en la misma línea. Una paciente de 18 años, pues uno intenta hacer todo lo que está en nuestra mano. Es una paciente que puede, si tolera inicialmente bien la quimioterapia, pues, pues tiene, digamos, recorrido por la edad, por situación basal para hacer cosas y se puede plantear. Pero yo también quiero dejar claro que es verdad que es un tema muy controvertido, no solo en cáncer gástrico, sino en otros tumores, con estudios en cáncer de colon, por ejemplo, estudios negativos. Pero sobre todo tumores difusos con o células en anillo de sello, que no se haga citorreducción completa, porque una cosa es cirugía de la carcinomatosis peritoneal y otra cosa es administrar además quimioterapia intraperitoneal. Yo creo que habría que plantearlo para pacientes muy seleccionados que evolucionen bien tras la quimioterapia, que preferiblemente no tengan tumores difusos, que tengan una citorreducción completa en el acto quirúrgico y que no tengan un índice de carcinomatosis peritoneal muy elevado, porque en esos casos pues probablemente no se van a beneficiar en el caso de que lo planteemos. Y nada, era simplemente confirmar un poco lo que vuestra línea, ¿no? Lo que estabais planteando. No, de acuerdo con Eh, ustedes, de acuerdo con Gelman. ustedes.
Sí, un poco de la preocupación que planteaba Carlos ahorita era precisamente que nos adoptábamos el taxano a la segunda línea. Ya hoy teniendo un estudio que lo soporta una segunda línea con el INCA junto con el antiangiogénico, nos deja un poco más tranquilos, sobre todo en pacientes muy seleccionados. De hecho, el grupo alemán, el mismo doctor Albatrán, presentó el estudio FLOT3 en este tipo de pacientes que tienen una baja carga tumoral metastásica. Si en la proporción de pacientes con enfermedad metastásica peritoneal en este estudio era baja, era como el 7%, pues fueron incluidos. Entonces, yo estoy muy alineado con lo que Diego está planteando en pacientes muy seleccionados. Yo creo que sin duda alguna la edad aquí jugó un papel importante para que fuera un todo o nada con la tripleta que plantea. Muy bien. Bueno, va a ser, yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Entonces, Ok, bueno, yo creo que volveremos a este punto un poquito más adelante. Para ok. continuar con el caso, ¿sí? ¿Qué Eso, me vas a decir, Ray? vamos siguiendo y ahora el doctor Duarte y el doctor Vargas, Henry, tenían un par de preguntas. Entonces, Ex- dale y ahora que paremos les damos la palabra. Excelente. Bueno, la tolerancia de la paciente en realidad al FLOT 4, los 4 ciclos que se hicieron preoperatorios, fue muy buena. La única complicación que presentó fue alopecia. Y después, bueno, esta gráfica que les traía acá era precisamente para controvertir. Ustedes pues saben que ahora con las guías en vivo actualizadas con la presentación de los estudios después de los grandes congresos y las plenarias, pues ha cambiado la evolución rápida de la evidencia. Y pues hoy por hoy en la primera línea de tratamiento, por ejemplo, ya se incorpora en primera línea la combinación de terapia ER2 con inmunoterapia en pacientes que son ER2 positivos, PL1 positivos, pero pues en el caso de nuestra paciente, con la información que teníamos en ese momento y siendo ER2 negativo, sin conocer el PL1 en ese momento, pues la única opción que teníamos de tratamiento en ese escenario pues era quimioterapia. La tripleta muy controversial, solamente quiero mostrar un poquito lo que presentó el grupo francés. Recordemos que el grupo francés no tiene aprobación nacional para el uso de ramucirumab en segunda línea, entonces pues existe un racional también de usar el taxano de forma temprana en el sistema de salud de ellos, pero esto confirma que cuando usamos una tripleta, así sea con dosis ajustadas frente a una dupleta, existe diferencia en tasas de respuesta. Y esto digamos que vale un poquito por qué usar FLOT en estos pacientes que posiblemente sean candidatos a citorreducción, porque pues obviamente no hay evidencia tampoco que me diga que usar una dupleta o usar una combinación de dupleta con ER2 o dupleta con inmunoterapia no puede ser igual de eficaz que una tripleta. Este grupo francés pues muestra un impacto en supervivencia global que yo creo que tendremos que incorporar a las guías porque en la actualización de las guías en vivo de ESMO pues todavía no existe un rol claro de la tripleta en primera línea. Esto es lo que les mencionaba. ¿De dónde vienen esos posibles resultados de hacer citorreducción en estos pacientes con cáncer gástrico? Digamos que el CITOCHIP, que es un estudio de muy larga evolución y retrospectiva, el grupo francés mostraba que sí existía un impacto de la quimioterapia intraperitoneal en términos de supervivencia global cuando hacían un análisis por propensión de los pacientes, pero recordemos que este fue un estudio retrospectivo y muy recientemente, esta semana, fue publicado el estudio del grupo alemán, que es el GastriPEC, un estudio que separó por pobre reclutamiento en el cual se aleatorizaba a los pacientes con compromiso exclusivamente peritoneal a recibir HIPEC versus no HIPEC, y en este caso, con un mejor diseño que el del grupo francés, pues no hubo un impacto en supervivencia global de la adición del HIPEC a la citorreducción tumoral. Estas fueron las tomografías de revaloración de nuestra paciente al terminar el FLOT 4. En realidad solamente se observaba un engrosamiento de la región antropilórica y un engrosamiento reticular del epiplón mayor en la gotiera parietocólica derecha con escaso líquido libre. Es decir, que no había evidencia imagenológica de progresión sistémica de la enfermedad y en ese orden de ideas la llevamos a una laparoscopia institucional. Se hace la Diego, laparoscopia, ¿sí? Diego, los pacientes que tienen un ICP bajo, pregunta la doctora Vallejo, eh, para citorreducción upfront más HIPEC o FLOT o FLOT citorreducción HIPEC o sea, ¿qué criterios tienes en cuenta?
No, nosotros todos los pacientes con compromiso peritoneal en este momento, así tengan un ICP bajo, los llevamos a quimioterapia inicial y después revaloramos la enfermedad. Digamos que esto nos permite evaluar la sensibilidad sistémica del tumor a la quimioterapia, ¿sí? Eso, y Porque extrapolando la quimioterapia perioperatoria, que es lo que mejor datos exactamente, tiene, ¿no? Ok, ok, exactamente, nos da miedo que haya progresión sistémica y que el paciente, pues igual, esta es una cirugía con una morbilidad importante. sí, Y por esa razón nosotros primero evaluamos la sensibilidad del paciente al manejo sistémico. perfecto, perfecto, dale. Hicimos la paroscopia de reestadificación de la paciente y tiene un ICP de 12, es decir, no hubo respuesta e incluso hubo progresión. Si nosotros somos estrictos porque por criterios RECIST tradicionales, esta paciente no tuvo progresión de la enfermedad porque pues a estos pacientes no se les hace la paroscopia como hicimos en este caso, pero pues claramente era una masa irresecable, tenía además pues un compromiso firmemente adherido a la cápsula del páncreas que lo hacía irresecable el tumor primario y adicionalmente tenía un ICP que mostraba pues que no le iba a ir bien eh, tampoco si aún así si fuera resecable el primario. Entonces, en ese El, caso, hicimos una doc- gastroyejunostomía derivativa, ¿sí? el doctor Hicimos una, Duarte, ¿sí? el doctor Duarte está levantando la mano. Doctor Buenos Duarte, días, doctor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? sí, Ok. Como ustedes saben, nosotros en el grupo de Sanitas llevamos casi 20 años de tratamiento con quimioterapia perioperatoria y un buen porcentaje de pacientes que son llevados a cirugía de citorreducción y HIPEC corresponden a cáncer gástrico. Los criterios que nosotros usamos para llevar a esos pacientes a citorreducción y HIPEC, tal vez el que más trabajo nos cuesta es que en la valoración inicial el índice de carcinomatosis peritoneal sea menor de 6. Nosotros hacemos un tratamiento con FLOT4, entre comillas, en dosis densa. Es decir, hacemos un ciclo de tratamiento cada 2 semanas y hacemos una reevaluación del índice de carcinomatosis peritoneal después de 4 sesiones de quimioterapia. Estas dos laparoscopias nos permiten definir la quimiosensibilidad del paciente al tratamiento. Si el paciente tiene menos de 6 en la segunda evaluación, habiendo tenido 6 en la primera evaluación, consideramos que el paciente es quimiosensible y tiene luz verde desde ese punto de vista para hacer citorreducción y HIPEC. En el estudio GastroPEC que acaba de mencionar el doctor Ballén, si ustedes se dan cuenta, los pacientes fueron divididos en pacientes con menos de 7 hasta 13 y más de 13 de índice de carcinomatosis peritoneal. Como él bien lo afirma, fue un estudio que se desechó tempranamente por problemas de reclutamiento. Pero tengan en cuenta que los pacientes que tienen un índice de carcinomatosis al inicio por encima de 7 no serían candidatos, por lo menos dentro de los pacientes que nosotros tratamos, para ser llevados a citorreducción y HIPEC. Y por esa razón entrarían dentro de un contexto de manejo puramente paliativo, dependiendo del PDL1, del HER2, del IMS, etcétera, etcétera, como ya se ha notado. Muy bien. Doctor Henry, Hola, buenos días a todos. Eh, sí, yo creo que lo que estaba mencionando el doctor Duarte es bien, bien importante porque creo que el ICP, el más relevante es el ICP de entrada, es decir, antes de que uno dé el FLOT, porque muchas personas, y yo he visto algunos grupos en los que tienen unos ICPs altos, no sé, 12, 14, dan el slot y el ICP de salida, digamos, ha disminuido y deciden llevar a sus pacientes, digamos, a cirugía de citorreducción más high. Digamos, con las personas que he intentado conversar sobre este tema que es bien controversial,
creo que todos están de acuerdo en que es el ICP de entrada más que el ICP de salida post neoadyuvancia, entre comillas. Quisiera averiguar digamos, ¿qué opinan ustedes sobre hacer un PET, a pesar de que entendemos que en la histología difusa no parece, digamos, tener tan buenos resultados, pero les parece que si uno va a llevar a un paciente a una citorreducción con un HIPEC, debería hacer un PET antes de considerar esto o no? Sigue Diego y creo que nos toca seguir con el caso hasta el final y dejar preguntas al final. Dale. Sí, bueno, no, muy buenos los aportes. Lo del doctor Duarte, pues es claro, usamos los mismos criterios prácticamente que están usando en Clínica Colombia para poder llevar a esos pacientes a cirugía peritoneal. Y lo que dice Henry, nosotros no usamos PET en cáncer gástrico a menos que sea intestinal. Si es difuso, la verdad la sensibilidad del PET es muy mala y no nos excluye al paciente la posibilidad de tratamiento, no tendría ninguna ventaja frente a las imágenes convencionales. Lo que sí podría ser un poquito discutible es la resonancia. El personal entrenado en lectura de resonancia abdominal podría calcular un ICP radiológico y tiene buena correlación con el ICP quirúrgico en centros de radiología en donde se tenga este especial entrenamiento. Lo que pasa es que no lo hacemos de rutina, pero efectivamente aquí podría haber un papel más bien de la resonancia. ¿Qué pasó con Y, ella? ah, perdón, no. Henry, ¿estabas diciendo algo? Sí, quería, digamos, comentar sobre el PET, digamos, en la histología difusa. El rendimiento no parece ser muy bueno para el peritoneo y en general, digamos esto, pero en el resto de lesiones, tanto ganglionares como metastásicas. Sí, sí, digamos que las lesiones del difuso puede que no capten FDG. Igual para que la lesión sea captable por FDG en el PET convencional sin imágenes fusionadas, tienen que ser lesiones por lo general mayores de 1 centímetro y en este orden de ideas pues no habría ninguna ventaja, digamos, para ver retroperitoneo o mediastino o pulmón de usar PET frente a un TAC, digamos, bien leído. Entonces, Ok. pues en ese sentido, pues es que no usamos el PET en histología, pero difusa. En histología intestinal sí nos aporta un poquito para la sensibilidad de enfermedad ganglionar, sobre todo, que es indeterminada. Bueno, en ella teníamos varios problemas. Primero, el ICP parece no haber respondido. Segundo, tenía una lesión irresecable. Y tercero, estaba empezando a hacer un síndrome pilórico. Entonces, el grupo quirúrgico toma la decisión de hacer una gastroyejunostomía derivativa. Se hace una citorreducción parcial pélvica con histerectomía de salpingo-oforectomía bilateral y una peritonectomía del meso del recto, pues la paciente obviamente no queda con una citorreducción completa y no se le hace quimioterapia intraperitoneal, sino solamente una citorreducción parcial. Con estos resultados, lo que se dejó del producto de la citorreducción parcial, pues mostraba compromiso por tumor con células en anillo de sello con un KI67 bastante alto. Y en ese momento nosotros, a pesar de no tener la indicación de la inmunoterapia, le hicimos PL1 CPS por 22C3, que era el anticuerpo que en ese momento teníamos disponible, el cual era menor de 1 con un ER2 nuevamente negativo. Teníamos ya la valoración por genética médica, digamos que esta es la ventaja de nosotros desde la Junta Multidisciplinaria pedir los estudios de línea germinal desde el comienzo. Acá estamos viendo el árbol de la paciente en donde solamente estaba su abuela paterna con cáncer de colon a los 70 años, que parece un caso esporádico. Y pues la prueba del MyRisk, lo único que determinó fue una variante de significado incierto en el gen AXIN2, pues que es una proteína que está involucrada sobre todo en la vía de la beta-catenina, pero que a concepto pues de genética clínica institucional no tendría un papel importante a la luz de hoy en la fisiopatología de la enfermedad de ella. Este es el resultado del NGS somático que tuvimos. Esto es para mostrar, a pesar de la muestra que fue enviada, que fue la muestra de la biopsia de la endoscopia inicial, pues no se pudo determinar la inestabilidad ni la carga mutacional por calidad de la muestra, pero sí se obtuvieron varios resultados, entre esos pues una amplificación de FGFR2, amplificación de PI3K, amplificación de PRKC1, amplificación de TERK y una mutación por frameshift de ETP53. El PL1 en esta prueba también fue negativo. Y pues me llama mucho la atención el comentario que nos envió el patólogo y es que en el tejido, pues a pesar de que no está validado
leer el genoma de Helicobacter pylori, se encontraron lecturas que sugerían infección por Helicobacter pylori en la muestra del tumor enviado en la endoscopia. Entonces, pues bueno, una paciente tan joven con infección por Helicobacter pylori podría tener algún papel en la fisiopatología de presentación de la enfermedad. Y esto es un poco para mostrar y contrastar los resultados del NGS somático con lo que tenemos del TCGA. Sabemos que los pacientes que son difusos son más bien genómicamente estables y que tienen mutaciones de CDH1 o de ARID1A, pero en este caso el NGS nos estaba arrojando alteraciones de P53 y amplificaciones de receptores de tirosinquinasa como FGFR que muestran más un fenotipo de una inestabilidad cromosomal. Entonces, pues aquí aún más controversial esta heterogeneidad que tiene el cáncer gástrico y que lo caracteriza. Hicimos, pues digamos, un Folfox, en ese caso, pues ante imposibilidad de usar inmunoterapia, seguimos con Folfox, hicimos 14 ciclos, le hicimos una nueva endoscopia, esto para abril del 2023. En este momento las nuevas imágenes pues mostraban que la paciente tenía una enfermedad estable y en este momento pues llegó la aprobación para Colombia de PL1, basados en PL1.5 o más de nivolumab. Y nosotros en ese momento en el instituto no contábamos con la posibilidad de hacer medición de PL1 por 28.8. Entonces lo que hicimos fue solicitar el patrocinio de este PL1 y tomamos una nueva muestra en la endoscopia que le habíamos hecho para revalorar la enfermedad de abril. En este caso nos reportan que hay una expresión de una cruz de ER2 y que tenemos un PL1 por CPS de 5. Esto fue revisado tanto por el grupo de patología extrainstitucional como por nuestro grupo de patología y con base a esto, pues digamos que hicimos nuevamente una junta, la paciente estaba en excelente condición funcional y decidimos en ese momento adicionar nivolumab, algo pues que puede ser también bastante controversial, pero esa es la idea pues de estos casos, de discutir estos escenarios. Hicimos cuatro ciclos, es decir, 2 meses de tratamiento con Folfox-Nivo. La paciente en realidad tuvo una muy buena tolerancia al platino, pero ya por la cantidad de ciclos que tenía acumulados empezó a hacer algo de neuropatía y pues eso nos dio la ventaja de poder retirar el oxaliplatino y dejar el tratamiento de fluorinado en combinación con nivolumab que está recibiendo desde junio hasta la actualidad. Esto es un poco para traer a la mesa también la heterogeneidad en la expresión del PL1 de cáncer gástrico, porque no solamente existe una heterogeneidad entre el tumor primario y las metástasis, sino que también existe una heterogeneidad temporal en la expresión de PL1, como en el caso que tuvimos, y fue que la nueva endoscopia pues, nos arrojó una positividad diferente de PL1 por otro anticuerpo como fue el 28.8. La evolución de la paciente ha sido muy buena. Estas son las últimas imágenes. Estas imágenes las hicimos hace un par de meses. Ella tiene pues los cambios por los tratamientos quirúrgicos que le hicimos, el engrosamiento de la región antropilórica con signos de extensión transmural y unos ganglios infrapilóricos que están en seguimiento, que son los que están mencionados en la imagen. Entonces, yo creo que con ella nos ha ido muy bien. Llevamos más o menos unos 17, 18 meses de tratamiento de una enfermedad metastásica que para un cáncer gástrico difuso con compromiso peritoneal, las medianas de supervivencia son de 6, máximo 9 meses bajo tratamiento, es decir, ya hemos superado ampliamente este margen. Y dado que en este momento ella no tiene exposición al taxano desde hace por lo menos más de un año, podríamos considerar en caso de progresión usar ramucirumab en combinación con paclitaxel o incluso pues dar irinotecan en combinación con ramucirumab, que era lo que estaba mencionando el doctor Ojeda como otra posibilidad en caso de que siga con neuropatía, aunque de esta parte pues ella está mejor. Y además tenemos la información del NGS somático que nos muestra una amplificación de FGFR que nos daría también una opción, ojalá de usar en un futuro cercano, bemarituzumab, que es un medicamento que también se ha mostrado activo para estos pacientes. Además, pues digamos que existe una alta probabilidad de que ella pueda expresar claudinas también, y pues en este orden de ideas tendría ella en este momento muchas oportunidades a la progresión de la enfermedad. Yo creo que para concluir, las mejores opciones de tratamiento siempre las tomamos en juntas multidisciplinarias, siempre. Siempre 2, 3, 4 cabezas van a pensar mejor que una. Segundo, debemos individualizar cada tratamiento y el paciente puede ayudarnos a escoger la mejor opción de tratamiento. Miren que
A pesar de que viendo retrospectivamente la indicación de ese float perioperatorio y de intentar hacer la citorreducción en realidad no era del todo clara, hoy por hoy sale un estudio que nos muestra evidencia de que la tripleta en primera línea mejora supervivencia global y ella recibió parte de ese tratamiento. Lo otro es que los biomarcadores siempre son imperfectos y hay que interpretarlos a la luz de la evolución de cada enfermedad. Debe considerarse la solicitud de estudios genómicos tempranos en los pacientes que creamos que esto nos va a cambiar el tratamiento. Si bien yo creo que ni el NGS somático ni el de línea germinal en este momento nos han cambiado la intención del tratamiento, en este momento tenemos información ya lista para la progresión de la paciente en la cual la podríamos llevar a un estudio clínico en caso de que lo tuviéramos abierto o pedir hacer solicitud de alguna molécula que justifique el tratamiento para esta paciente. Y yo creo que de todas formas necesitamos más estudios clínicos para cáncer gástrico en nuestra población. Muchas gracias y quedo pues atento a las preguntas y la discusión que viene pues de este caso. Mientras hay preguntas, Diego, pues yo quería primero felicitarte a ti y a tu grupo por sobre todo por la persistencia. Creo que de todas nuestras reuniones lo que nosotros más hacemos énfasis es esto. Tú sabes, en nuestro medio no es muy frecuente que se pida el PDL1 para estos pacientes y mucho menos si por una técnica bastante aceptable como 22E3 que se pida por la otra del 28.8, lo mismo que ustedes repitieron el ER2 por varias técnicas. Creo que el mensaje siempre en nuestros pacientes pues es uno persistir en esa búsqueda, sobre todo pacientes que tienen características clínicas como ella, de juventud, de agresividad, siempre termina uno encontrando alguna cosa a la cual se puede pegar y creo que ese es el mensaje principal de este caso. Un comentario, pues digamos, de la práctica, por supuesto, discutible en este tipo de pacientes. Creo que la mayoría tratamos, sabemos que perdemos efectividad, pero tratamos de limitar el uso continuo del oxaliplatino más allá de 8, 10 ciclos, porque pues si tú vas a tener una paciente de supervivencia larga, es muy frecuente que la vas a tener con neuropatía de ahí para adelante. Por supuesto que a expensas de pronto de bajar un poco la efectividad, pero sabemos que la citorreducción que hay en estos casos es con lo inicial. Me parece que el plan del manejo de las próximas líneas pues es el que todos haríamos. No sé si quieres comentar algo ahí. No, de acuerdo, digamos, cuando llegamos a presentar neuropatía con el oxaliplatino, pues la paciente está perfecta, digamos, ella en este momento reanudó pues sus estudios de ingeniería ambiental. Lo que pasa es que los hace pues de forma híbrida y hace deporte, juega tenis, es muy activa, baila, ella pues está muy bien. Tiene pues digamos un look particular porque con este tratamiento pues dejó de perder el pelo que perdió con el float y pues en realidad ella es muy bien, es muy activa. Y pues hace también mucho activismo de cáncer gástrico en sus redes sociales, bueno, en sus cosas, que también me ha parecido pues muy importante para la enfermedad, tenía una red de apoyo buenísima. Entonces ella siempre minimizaba un poquito la neuropatía, me tocaba como preguntarle de forma repetida a ver si de verdad estaba presentando neuropatía. Pero lo que nosotros discutimos en la junta cuando le colocamos el nivolumab era que la mayor evidencia del uso o incorporación del nivolumab requería una combinación con platino durante algún tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hicimos fue ajustar un poquito las dosis de esos 4 aplicaciones de Folfox que recibió en combinación con NIO. Hicimos un nivel de ajuste de dosis, pero no le quitamos el platino tan rápido por miedo a que solamente con la fluoropyrimidina más el NIO nos progresara. Y bueno, yo no sé si nos funcionó, la verdad es muy difícil saberlo, pero lo que sabemos es que en este momento está con un tratamiento que tiene una toxicidad muy aceptable y que le permite una calidad de vida muy buena. He pensado cambiarle incluso a capecitabina, ella está todavía con un régimen infusional porque lo ha tolerado perfecto, pero pues la verdad la capecitabina con la mayor frecuencia de mano-pie y con esa posibilidad que ella tiene de estar constantemente haciendo ejercicio y sus actividades diarias, pues digamos que no me gustaría tanto y ella está muy cómoda con el infusor. Entonces, por ahora, pues la idea sería mantenerla exactamente igual. Perfecto. Sigue, Ray. Eh, Ahora damos la bienvenida al doctor Ismael Ganem. Muchas gracias, doctor Ballén. Ismael Ganem
oncólogo médico del Hospital Universitario La Paz, nos va a contar un caso de colangiocarcinoma. Bienvenido, Ismael. Muchas gracias, Ray, y gracias a todos por estar hoy aquí y gracias a Ray por la invitación. Bueno, yo traigo un caso de colangiocarcinoma centrándome sobre todo en la primera línea, que era lo que me habían pedido, ¿no? Se trata de un paciente de 46 años, sin antecedentes familiares, fumador de 10 paquetes año, buena situación basal, informático y que debuta con un cuadro de dolor abdominal progresivo de un mes de evolución, síndrome constitucional con pérdida de peso 2 kilos en los últimos 2 meses. Analíticamente destaca hepatomegalia, un deterioro analítico a nivel de citolisis, elevación del CA19-9, serología viral negativa y en la ecografía abdominal destacan múltiples lesiones hipodensas en ambos lóbulos hepáticos sugestivas de afectación metastásica. Se hace, por tanto, un TAC body donde se ve una gran masa hipocaptante, sobre todo a nivel del lóbulo hepático derecho, pero con lesiones satélites en el mismo lóbulo y también en el lóbulo contralateral. Además, se veían adenopatías retroperitoneales y en el hilio hepático. Le hacemos una biopsia con aguja gruesa que confirma el diagnóstico de carcinoma y nos informan de probable origen biliopancreático o colangiocarcinoma. Yo aquí plantearía o preguntaría si creéis que hay que hacer alguna otra prueba diagnóstica en este momento o ya lo tenemos todo resuelto y podemos empezar el tratamiento. No sé si alguien quiere responder y si no, sigo con la presentación. Seguimos. Entonces, yo creo que es importante, una de las cosas que planteaba era si hay que hacer una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia en este caso. Y la otra prueba que podemos plantear en este punto es si es necesario hacer biomarcadores NGS o inmunohistoquímica. Respecto a la endoscopia digestiva alta y la colonoscopia, recordad que aunque tengamos patólogos muy buenos, es muy difícil o prácticamente imposible diferenciar un colangiocarcinoma intrahepático de una metástasis, de un cáncer de colon o un gástrico. Te puede orientar, pero no es algo definitivo. Y las guías de la NCCN recomiendan hacer una gastroscopia y una colonoscopia para descartar que no sea una metástasis. Por otro lado, respecto a hacer biomarcadores en este momento, es verdad que en primera línea no tenemos aprobados ni ensayos clínicos suficientes como para decir que podemos tratar a un paciente con terapias dirigidas, pero sí que es conveniente hacerlo si disponemos de ensayos clínicos o de la posibilidad de administrar tratamientos dirigidos en segunda línea, y así lo recomiendan las guías ESMO. En nuestro paciente se hizo una colonoscopia sin hallazgos relevantes, se hizo una gastroscopia que tampoco encontraba nada. Hicimos también NGS desde el diagnóstico. Recordar por qué hacemos NGS, porque podemos encontrar alteraciones en línea somática que nos permiten opciones de tratamiento. Fundamentalmente en el colangiocarcinoma intrahepático, fusiones de FGFR2 hasta el 15-20% de los pacientes, mutaciones de IDH1 también 15-20% de los pacientes, y ya menos frecuente ER2, que sobre todo en tumores de vesícula, BRAF V600 más extrahepáticos, y ya con mucha menos frecuencia en estabilidad de microsatélites, fusión de NTRK o fusión de red. En nuestro caso, nuestro paciente no presentaba inestabilidad de microsatélites, la carga mutacional era baja, pero sí que encontramos una mutación en IDH1, concretamente la más frecuente, R132C. Luego, resumiendo, varón de 46 años, sin antecedentes relevantes, buena situación basal, colangiocarcinoma intrahepático metastásico, afectación hepática múltiple, ganglionar retroperitoneal y mutación en IDH1 R132T. Aquí planteo que básicamente es la discusión que podemos tener más importante, pues qué opción o qué opciones de tratamiento os parecen las más adecuadas. Planteaba aquí 5 opciones, no sé si alguien quiere comentar algo o voy comentando yo las diferentes opciones. Henry tenía la mano levantada.
Seguramente se me quedó desde el anterior, pero ya la, perdón. Vale. Bueno, pues tenemos, aquí planteo 5 opciones, ¿no? La primera, cisplatino gencitabina. Yo creo que todos ya conocemos el estudio ABC02, donde en 2010 se demostró el beneficio de asociar cisplatino a gencitabina, que era el tratamiento estándar, con una hazard ratio muy relevante. Y este es el tratamiento estándar en el colangiocarcinoma hasta el momento. Sin embargo, hay que intentar mejorar porque el pronóstico de estos pacientes a pesar de este tratamiento, es infausto. Tenemos otras opciones, intensificación de quimioterapia basada en gencitabina. Hay varios estudios, hay un estudio fase 2 con folfirinos que no es capaz de demostrar un beneficio de folfirinos respecto a la quimioterapia convencional, pero este año en ASCO GI se presentó el estudio SWOG 1815 que intentaba demostrar un beneficio de la asociación de nab-paclitaxel al tratamiento estándar. Sin embargo, es un estudio negativo, como podéis ver, superposición de las curvas, incluso entrecruzamiento de curvas de supervivencia global. En un análisis exploratorio, analizando la supervivencia por localización de la enfermedad, vemos que en los pacientes con adenocarcinoma de vesícula sí que podría haber un beneficio en cuanto a supervivencia global y también a supervivencia libre de progresión, algo que no se ve ni en el colangiocarcinoma intrahepático ni en el extrahepático. Pero esto es un análisis exploratorio con un tamaño pequeño de pacientes y bueno, que solamente es un generador de hipótesis. Del mismo modo, cuando analizaban la supervivencia según el estadio de la enfermedad, ven que aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada podrían también beneficiarse de la asociación de Abraxane respecto a los pacientes con enfermedad metastásica. Igualmente, simplemente a título, digamos, exploratorio. La tercera opción que planteaba era cisplatino gencitabina con durvalumab. Yo creo que el estudio TOPAZ-1 ya lo conocemos, ya lo conocéis todos. Es un estudio fase 3 para pacientes con colangiocarcinoma intrahepático, extrahepático o vesícula, metastásicos de inicio o irresecables o con recaída tras 6 meses después de una cirugía curativa o tratamiento adyuvante y pacientes con buena situación basal. El ensayo clínico aleatorizaba el tratamiento estándar de cisplatino gencitabina junto con durvalumab durante 8 ciclos, seguido de durvalumab en monoterapia hasta progresión versus cisplatino gencitabina con placebo de la misma forma que la rama experimental. El objetivo principal era supervivencia global y los objetivos secundarios, entre ellos tasa de respuestas y supervivencia libre de progresión. El estudio es un estudio positivo que demuestra un beneficio en supervivencia global con medianas de 12,8 versus 11,5 meses, hazard ratio de 0,8 y como veis, aunque el beneficio en cuanto a supervivencia global empieza, digamos, a partir de los 6 meses, es la curva o la rama de durvalumab, veis que cada vez va ampliando el beneficio respecto a la rama estándar, de forma que a 24 meses hay un 15% más de pacientes vivos en la rama con durvalumab. El beneficio se ve en todos los subgrupos de pacientes y además durvalumab demuestra un beneficio en supervivencia libre de progresión, hazard ratio de 0,75 y también en tasa de respuestas objetivas. Como vemos además hay una mediana de tiempo a la respuesta bastante inferior respecto a la rama de placebo, 1,6 meses. Y además tiene un buen perfil de seguridad para la combinación porque no aporta mucha más toxicidad a grado 3-4 respecto a la rama control y los efectos adversos inmunomediados eran controlables y normalmente de bajo grado. La otra opción que planteaba aquí era cisplatino gencitabina con pembrolizumab, estudio publicado o comunicado este año en el AACR, y es un estudio muy similar al TOPAZ-1, el Keynote 966, en el que también se asocia, en este caso, pembrolizumab en lugar de durvalumab versus placebo, pero en este caso tiene una diferencia respecto al TOPAZ-1 y es que después de los 8 ciclos de cisplatino gencitabina, sí que se mantiene la gencitabina como tratamiento de mantenimiento, tanto en la rama de placebo como en la rama
experimental. Los objetivos, el objetivo principal es igual, supervivencia global, y los objetivos secundarios, supervivencia libre de progresión, tasa de respuestas objetivas. Este estudio también demuestra un beneficio en supervivencia global, hazard ratio de 0,83 y tasa de pacientes vivos a 24 meses 25% versus 18. También hay un beneficio en todos los subgrupos, aunque si miramos según la localización del primario, parece que se podrían beneficiar más los intrahepáticos que extrahepáticos o vesículas. Isma, ¿Sí? gencitabina de mantenimiento no es estándar. ¿Tú la haces? Bueno, yo la hago. Yo mantengo gencitabina siempre y cuando el paciente lo tolere bien. Eso es un punto muy discutible bueno, el estudio ABC02 no mantenía gencitabina, pero normalmente sabemos que estos pacientes tienen mal pronóstico, progresiones rápidas y se puede plantear continuarla. Es verdad que tiene, ya digo, esto es muy discutible, tiene sus problemas. Lo primero, le puedes afectar a la médula y que luego después el paciente haga neutropenias, trombopenias y no tolere bien una segunda línea. Pero tampoco tienes demostrado realmente que sea mejor no poner gencitabina. Entonces, yo creo que a día de hoy es un tema muy discutible. Incluso analizando las curvas de estos dos estudios, podríamos extraer conclusión o pensar que las diferencias en la evolución de las curvas pudieran tener algo que ver también con el diseño de los estudios, que ahora después si queréis lo comentamos porque voy a mostrar las dos curvas de estos dos estudios juntas. Vale. Ismael, y Sí, también lo que pasa es que cuando tú llegas a este punto después de 8 ciclos y que si el paciente te está respondiendo, ya es una ganancia enorme. Entonces a todos nos da mucho miedo quitar ahí por algún tipo de mantenimiento, porque ya estamos por encima de la mayoría de los pacientes, ¿no? Y hay pacientes que pues tienen muy buen control a muy largo plazo, pues son las excepciones. Entonces yo creo que cuando uno llega ahí siempre va a tener el sesgo de querer seguir la gemcitabina si se puede y no preocuparse tanto desde las líneas posteriores. No sé si te pasa eso. sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo lo que hago, insisto, es mantener la gencitabina porque es verdad que si piensas en la... Pero es que puede que el paciente no te llegue a la siguiente línea. Entonces yo creo que el paciente, si lo tolera bien, insisto, que lo tolere bien y esté funcionando, son los dos criterios básicos que sigo siempre. Pues, bueno, pues ¿por qué no? Es un poco pesado, tiene que venir el paciente 2 semanas seguidas, una de descanso, pero bueno. Yo creo que, en mi opinión, de momento lo mantengo hasta que alguien me demuestre que no es mejor. Bueno, aquí contaba justamente esto, antes de que me preguntara Ray, justo la comparación de los tres estudios de la rama del ABC02 que no hace mantenimiento con gencitabina, tampoco lo hace en el TOPAZ 1, sin embargo, el Keynote 966 sí que plantea el mantenimiento con gencitabina. El resto, pues son estudios muy parecidos, mucho más grande el Keynote 966 y lo único, el ABC02 incluía también ampulomas. Y luego, a la hora de finalizar, digamos, la inmunoterapia, el Keynote 966, máximo 35 ciclos. Y la comparación un poco de los resultados, beneficio en supervivencia global del TOPAZ 1 en supervivencia libre de progresión y también en tasa de respuesta, sin embargo, el Keynote en el objetivo principal sí, pero no en supervivencia libre de progresión ni tasa de respuestas. Y aquí es lo que decía que, fijaros que la rama, el Keynote, donde se hacía mantenimiento con gencitabina, la rama control tiene una tasa de respuestas del 29%, que es la misma que la del tratamiento con pembrolizumab. Por otro lado, la tasa de respuestas en la rama del ABC02 es 26% y sin embargo en el TOPAZ 1 sí que se ve una diferencia. No podemos decir que esta tasa de respuestas sea mayor por estar con gencitabina, pero te genera un poco la duda, ¿no? Es verdad que las respuestas suelen ser al principio y no por el mantenimiento, pero en cualquier caso sí que son excesivamente, bueno, más altas que en la rama del TOPAZ.
Y a la hora de comparar las curvas, insistir un poco que el TOPAZ 1 presenta, digamos, empieza a presentar el beneficio en supervivencia global a partir de los 6 meses, pero claramente hay un beneficio a largo plazo, mientras que el Keynote, aunque el beneficio empieza más precoz, las curvas se mantienen paralelas hasta la evolución a largo plazo. De este modo, durvalumab ya tiene la aprobación de la FDA y de la EMA el año pasado, y pembrolizumab se acaba de aprobar por la FDA hace un par de días y la EMA está pendiente. La última opción que planteaba eran las terapias dirigidas. Como veis, no hay ninguna aprobación en primera línea. Todas las terapias dirigidas están en segunda línea. Pero bueno, yo creo que merece la pena empezar haciendo el perfil molecular por lo que hemos comentado antes, porque son pacientes con mal pronóstico y como nos pongamos a hacerlo aquí, que nos puede llevar unas semanas, pues probablemente no vamos a tener opciones. Y luego si tenemos disponibilidad de ensayos clínicos, pues también. También para insistir un poco más en el uso de la inmunoterapia en caso de que tengamos inestabilidad de microsatélites o carga mutacional elevada. Las guías de la NCCN vienen a decir algo parecido. Regímenes preferidos, durvalumab, gencitabina, cisplatino. Es verdad que yo creo que porque todavía no se ha puesto el pembrolizumab, pero probablemente estará aquí también. Y luego, útil en ciertas circunstancias las terapias dirigidas. Pero es verdad que las guías de la NCCN te dan todas las opciones. Luego, ¿qué hicimos nosotros con nuestro paciente? Pues cisplatino, gencitabina, durvalumab, con muy buena tolerancia clínica. A nivel hematológico, neutropenia, trombopenia grado 2, pero el paciente se mantuvo bien durante el tratamiento. Los primeros, este es creo que el segundo escáner, donde se veía, bueno, enfermedad estable, una ligera mejoría de las lesiones, alguna, digamos, metastásica también, las adenopatías parecidas, enfermedad estable. Sin embargo, fijaros que a largo plazo parece que, aunque ya no estaba con, digamos, con el tratamiento de intensificación, sino con el mantenimiento, pues todavía pues se veía que mantenía, digamos, se incrementaba la respuesta y en el último escáner que tiene el paciente de agosto de 2023, pues estaba mejor. También las adenopatías. Y bueno, este es el caso. Aquí quería plantear simplemente, Ah, no sé si hay eh, alguna pregunta, perdón. ¿le dejaste la gencitabina? En este caso no le dejé la gencitabina, pero os voy a decir por qué, porque es que aquí tenemos un ensayo clínico donde precisamente no se mantiene la gencitabina. Entonces aquí tenemos esa evidencia. Si hubiese puesto pembrolizumab, le hubiese dejado la gencitabina, porque es la evidencia que tengo. Muy bien. Ismael, Eh, sí, una pregunta, pues por supuesto que no tiene una respuesta en estudios grandes. En este punto, en estos pacientes que hasta ahora estamos viendo estos resultados, co- ¿cómo han analizado en tu grupo algún tipo de consolidación local de embolizaciones, TACEs, ese tipo de cosas que nunca han tenido éxito en esta histología, pero tampoco habíamos tenido estos resultados? bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, este paciente lo que pasa es que tenía enfermedad extrahepática. Aquí os he puesto estas Ah, ok, adenopatías, tenía claro. también adenopatías retroperitoneales, pero sí que, a ver, alguna vez lo hemos planteado hacer un tratamiento incluso con radioembolización, que muchas veces nos va a permitir dos cosas. Por un lado, tratar la enfermedad, radioembolización del lóbulo hepático afectado, o sea, tiene que tener el paciente algún, digamos, que sea factible hacer para hacer una resección quirúrgica con un tratamiento neoadyuvante. A veces hemos utilizado incluso la radioembolización que nos permite tratar el tumor y además hipertrofiar el lóbulo hepático sano, ¿no? Luego, a Isma, veces lo hemos planteado, pero bueno, no es un tratamiento estándar, pero bueno, yo creo Isma, que sí. y allá que tanto trasplantan, hay una pregunta, ahora que hablas de la hipertrofia, eh, ¿cuál es su opinión frente al trasplante hepático en este tipo de pacientes? A ver, aquí nosotros no hacemos trasplante, pero es verdad
que sí que está descrito como una de las opciones y, bueno, de momento nosotros no lo hacemos, pero si vemos el caso del paciente y el cirujano está dispuesto, pues lo podemos plantear, pero a día de hoy en nuestro centro no lo hacemos. No sé si hay alguna otra pregunta. No, dale, dale. Bueno, pues la charla iba sobre nuevas estrategias en primera línea, os he contado las novedades, pero sin alargarme mucho, ahí simplemente hacer una actualización de qué está en marcha, ¿no? Lo que está más avanzado, ¿no? Por un lado, terapias dirigidas en monoterapia, ya sabéis que hay varios ensayos clínicos con inhibidores de FGFR, entre ellos FGFR2, fase 3, que están probando si estos inhibidores son mejores que cisplatino gencitabina, ¿no? Hay 3 ensayos clínicos, uno de ellos lo que pasa es que lo cerraron de forma precoz porque abandonaron el desarrollo de infigratinib, pero bueno, esta es una estrategia. Y luego, las otras estrategias que traigo son estrategias que intentan mejorar los datos de quimioterapia junto con anti-PD1 o anti-PDL1. Por un lado, ver si asocian, inhibiendo la angiogénesis, pueden mejorar los resultados con inhibidores de multiquinasa o incluso asociando un anti-CTLA4. Y simplemente traeros los datos, para no alargarme mucho. Este año también se comunicó en ASCO GI el estudio IMbrave 151, que analiza eso, cisgem con atezo con o sin beva. Es un estudio fase 2 que no intenta demostrar si es mejor beva, pero bueno, tiene las dos ramas. No es un estudio formalmente, digamos, estadísticamente formal, pero bueno, analiza la hazard ratio de 0,76. Podría ser que bevacizumab aportara algo a la combinación. Los datos de supervivencia global eran inmaduros todavía, hazard ratio de 0,74. Y luego este estudio, que bueno, es asiático, es un estudio asiático, pero tiene unos datos de respuesta muy altos, 80%, y lo que hace es asociar, pues igual un anti-PD1 con lenvatinib y quimioterapia. Y fijaros, el waterfall plot, la verdad es que pues llama la atención, ¿no? Mediana de supervivencia global de 22 meses. Estos datos han llevado a que bueno, se va a iniciar un ensayo clínico fase 3 para demostrar el beneficio de esta asociación. Y luego el estudio fase 2, este estudio se hizo antes del estudio TOPAZ 1, pero una de las ramas asociaba tremelimumab, y simplemente por comentar que la asociación de tremelimumab no parece, un anti-CTLA4, que aporte mucho a la combinación de quimioterapia con durvalumab. Como veis, la tasa de respuestas, control de enfermedad, supervivencia global y supervivencia libre de progresión, pues parecidas. La última pregunta: si el paciente presenta progresión, ¿qué opciones de tratamiento os parecen las más adecuadas? No sé si alguien quiere responder, porque, bueno, pues seguimos, avanzamos. Os traigo nuevamente las guías de ESMO. Tenemos 2 opciones. Para todos los pacientes que no tengan alteraciones diana, FOLFOX, teniendo en cuenta el estudio ABC06, y en pacientes con mutación en IDH1, ivosidenib. Seguramente que también conocéis ya los estudios, pero os traigo las curvas. El ABC06, beneficio en supervivencia global muy limitado, pero bueno, es el único que comparando con placebo demuestra beneficio. Y luego el estudio Clarity, que también en pacientes con mutación en IDH1, comparando ivosidenib versus placebo, objetivo principal del estudio en este caso era supervivencia libre de progresión, demuestra un franco beneficio con una hazard ratio de 0,37. El objetivo secundario era supervivencia global, pero hubo un 70% de sobrecruzamiento de la rama placebo a la rama de ivosidenib. Luego la hazard ratio fue de 0,79 y no alcanzó la significación estadística. Haciendo un análisis ajustado al crossover, que sería la curva azul clarita, la de placebo, y la azul oscura, la de ivosidenib, sí que se demuestra ese beneficio con una hazard ratio de 0,40. Y simplemente para concluir, que la inmunoterapia en combinación con quimioterapia en primera línea es el nuevo estándar en colangiocarcinoma irresecable o metastásico.
Durvalumab demuestra un beneficio en supervivencia global en PFS y tasa de respuestas objetivas. Pembrolizumab solamente en supervivencia global, que al fin y al cabo es el objetivo principal. No tenemos a día de hoy marcadores predictivos de beneficio de inmunoterapia más allá de los que ya conocemos, de la estabilidad de microsatélites y de la carga mutacional, que hay nuevas estrategias en estudio en primera línea y bueno, que si tenemos la disponibilidad de hacer de algún ensayo clínico, hacer un tratamiento dirigido en segunda línea, es recomendable hacer el análisis de biomarcadores por NGS al diagnóstico de la enfermedad. Y esto es lo que yo os quería contar. Y para cualquier, estamos aquí para la discusión, si nos ha quedado algo de tiempo, que me ha alargado un poco. Pero bueno. Muchas gracias, Ismael. Oye, ¿qué tal se tolera el Livocidenib? A ver, nosotros en España todavía no lo podemos utilizar, pero justo se acaba de abrir un uso expandido en varios centros de Madrid y bueno, y vamos a ver si lo podemos empezar a utilizar. En general se tolera bien, los efectos adversos más frecuentes son náuseas, astenia, pero no es un fármaco muy tóxico. Ok, muy bien. Entonces, vamos con el doctor Kelman Ojeda. Muchas gracias, Ismael. Y quería recordar que esta GI Session de Clock está apoyada por AstraZeneca, que había olvidado decirlo. Bienvenido, doctor Ojeda. Gracias, Ray, por la invitación. Cuando me invitan a hablar en esta sesión del estado del arte, pues voy a empezar hablando del arte. Aquí tienen a la izquierda uno de los grandes de la música clásica, Johann Sebastian Bach, pero no les voy a hablar de Bach, les voy a hablar de su segunda esposa, Ana Gabriela Bach. Lo que alcanzaban a escuchar, una de las principales piezas de la música clásica bien temperada, es uno de los grandes iconos de la música. Y resulta que hasta solo 2011, en la misma década donde empieza todo el tratamiento del hepatocarcinoma, vemos que se atribuye la composición a su esposa, quien había tenido aparentemente un papel relegado. Y es precisamente un número que se va a repetir en esta historia, que es el 16. 16 eran los años que se llevaban ellos, 16 fueron los meses que pasó en que se falleció su primera esposa y se volvió a casar. 16 son las notas que hay entre un soneto y otro. Les habla Kelman Ojeda Rodríguez, les voy a hablar de carcinoma hepatocelular, el estado del arte, novedades y un caso clínico. Les voy a invertir la forma como se presentó los dos casos anteriores. El 60% de lo que les voy a hablar va a ser teórico, va a ser el estado del arte, y al final voy a finalizar pues con un caso. Y básicamente es intencional porque el caso nos llevó esta semana para un concepto. Entonces está todo para analizar. Entonces vamos a tener los elementos iniciales y luego vamos a poder seguir la orientación de todos ustedes hacia dónde vamos. Estos son mis conflictos de intereses y esta es la agenda que vamos a seguir: estado del arte, novedades y caso clínico. Este es el resumen de lo que ha pasado en esos 16 años. 2007, sorafenib empieza a ser el tratamiento que durante mucho tiempo fue el estándar de manejo y de hecho es el comparador de todos los estudios que han surgido en las últimas décadas. Y vemos que hubo en gris, están la mayoría de ensayos clínicos que fueron evaluados, todos negativos. Y ya empieza, hacia la última década, empieza algún beneficio en algunos estudios, por ejemplo, en segunda línea, y aparece luego el boom de la inmunoterapia, que es gran parte de lo que les voy a hablar a continuación. Entonces, el hepatocarcinoma es una enfermedad que representa a nivel mundial la cuarta causa de muerte. Vemos que esta viene incrementándose, de hecho, se estima para el 2030 más de 1 millón de muertes, y eso está muy relacionado con los factores de riesgo, la obesidad, y cómo la estetosis hepática empieza a jugar un papel importante en esta etiología.
Y vemos que desafortunadamente los pacientes tienen una supervivencia global a 5 años menos del 20%, con una relación principalmente hacia los hombres. Claramente está relacionado cuando hay hepatopatías crónicas, cirrosis y coexistencia de infecciones como hepatitis B, C, alcoholismo, como les mencionaba, la estetosis hepática, donde a partir de unas noxas empieza a generarse un proceso inflamatorio crónico, aparecen nódulos que pueden derivar en carcinomas. Hay mutaciones que se han documentado, siendo las mutaciones del TER y P53 las principales. Sin embargo, esto demuestra que no hay unas mutaciones target en las cuales podamos hacer un tratamiento dirigido. Gran parte de lo que les voy a hablar son tratamientos antiangiogénicos, lo que hay, y de repente la unión con terapia, con inmunoterapia principalmente. Este es el panorama de lo que sucede a nivel mundial. Entonces, si nos centramos en África y en Asia, vamos a ver que hay las zonas de mayor incidencia. Lo que sucede en nuestra región es una zona intermedia que está entre los 3.3 y 4.7 por 100.000 habitantes, que es lo que estamos mencionando. Sin embargo, se estima, según la IARC, para el 2040, que tanto la incidencia y la mortalidad va a aumentar. Utilizamos la clasificación de Barcelona para, de manera práctica, hablar de grupos. Y aquí utilizamos función hepática, el estado funcional, la presencia de nódulos y si hay compromiso o no. Aquí vemos que el eje central de lo que yo les voy a hablar va a ser esta parte, principalmente enfermedad avanzada. Entonces, estos son los tratamientos que tenemos. Pasamos de la época de solo sorafenib, donde empieza a haber diferentes evidencias y es lo que les voy a contar a continuación. Estos son a hoy los principales tratamientos aprobados por FDA. Entonces, tenemos sorafenib en segunda línea rego. Ya empieza a aparecer inmunoterapia, principalmente en segunda línea. Y aquí vemos también cómo está condicionado, por ejemplo, cabozantinib, ramucirumab, basado en el RICH2, con un alfa-feto por encima de 400. Y esta es como la parte que generalmente va a cambiar nuestra conducta. Atezo-Eva, hoy por hoy, es nuestro estándar de manejo en primera línea en la gran mayoría de pacientes, pero también empezamos a tener alguna cabida, por ejemplo, de nivo-IPI en segunda, y aparece un segundo elemento en la primera línea, basado en el estudio Himalaya, que es Durva-Treme, a partir de la información revelada del año pasado. Estos son estudios que se encuentran en curso, ya algunos tenemos resultados parciales. En adyuvancia, pues no tenemos nada. Entonces, hoy por hoy, la principal evidencia que tenemos es en enfermedad avanzada. Un punto importante, sobre todo ese segmento de la enfermedad intermedia, donde utilizamos TACE, utilizamos terapia inmune, utilizamos igualmente antiangiogénicos. Entonces, centrados en la primera línea, aquí todo empieza con el estudio Sharp, hace 16 años, un ensayo clínico fase 3 contra placebo, donde con una mediana supervivencia que no llegaba ni a los 11 meses, se convirtió en el estándar y se mantuvo durante mucho tiempo. Luego aparece el estudio de Lemba, donde es un estudio de no inferioridad. Esto es importante a tener en cuenta. Entonces, este estudio pues, es cabeza a cabeza con Sora y vemos que cumplió su objetivo primario, que es no inferior. Aquí vemos en PFS, donde claramente es superior a la terapia de Sora. Por ahí empezamos a decantarlo. Si un paciente no es candidato a inmuno en primera línea, pues esta es nuestra alternativa. Algunas diferencias con respecto al perfil de toxicidad, Lemba más hipertensión, de repente un poco más de diarrea, Sora más síndrome de mano-pie. En términos generales, pues nos hemos acostumbrado al manejo de esta toxicidad. Entonces, aparece el estudio Brave 150 con Atezo-Eva, donde vemos que el comparador fue Sora y el desenlace pues alcanzó en ambos puntos. ¿Qué es clave acá? Pues tenemos enfermedad localmente avanzada, irresecable, ECOG 1 o 2, que no necesariamente son los pacientes que nos van a llegar, y algunas contraindicaciones, terceras tal vez como el punto de quiebre para nosotros. En las instituciones donde no tenemos todo integrado, sino que toca mandar al paciente a hacer una endoscopia, a ver si tiene varices, ligarlas y demás, aquí esto puede representar una demora en el inicio del tratamiento. Lo que sí es cierto es que el desenlace principal se logra, una proporción de supervivencia del 67% al año, cuando he revelado el estudio hace 3 años, y en supervivencia libre de progresión también tenemos beneficio. Cuando llevamos esto al último update, pues vemos que ya alcanza una mediana de 19 meses en favor de esta intervención y una PFS cercano a los 7 meses. Entonces, no hay lugar a dudas que al menos hasta este punto, es el estándar de manejo para nuestros pacientes.
Entonces, aquí tenemos el resumen de lo que pasó desde hace 16 años hasta ahora y el mejor estándar que teníamos y que hoy por hoy sigue siendo en nuestro medio el estándar ATSOE. Entonces, ¿qué ha sucedido de nuevo? 2022, en ASCO GI se presenta el estudio Himalaya, es un fase 3, donde aquí ya no se utiliza el antiangiogénico, vamos a utilizar básicamente inmunoterapia, anti-CTLA-4 con Durva, anti-PDL1, y entonces vemos que hay en este diseño de este estudio. Eran 4 brazos inicialmente, de los cuales uno fue retirado, que fue el de la dosis de Treme de 75. ¿Por qué? Porque para ese momento salió el estudio fase 2 que salió negativo. Entonces lo retiran y solo quedan estos 3 brazos. Aquí realmente lo importante son los 2 primeros y en especial la estrategia STRIDE. La estrategia STRIDE es, solo le doy una dosis de Treme, una dosis alta de 300 miligramos y de ahí en adelante continúa Durva 1500 cada 4 semanas. Entonces, veamos los criterios de selección. Aquí incluyen no solo C, sino también esos Barcelona B que no podían ser llevados a terapia local y el resto eran muy similares a lo que teníamos en el 150. Ventajas, pues que aquí no tenemos que vigilar varices, no tenemos que estar pensando en ligarlas. Entonces, ahí de repente, cuando tengamos esta estrategia en nuestro medio, tendremos que empezar a hilar fino a ver por qué me decanto por uno u otro. Entonces, dentro de este punto, veíamos que eran pacientes en su gran mayoría con un CHAC de 5 puntos y en su gran mayoría un Barcelona Score 100. Aquí vemos entonces las 3 curvas. La curva negra o inferior fue el comparador y vemos las 2 de arriba, la estrategia STRIDE, que es la azul y la roja. Entonces, aquí vemos que el desenlace principal de supervivencia global se cumplió para la curva primera, es decir, cuando se utiliza Treme a 300 con dosis de carga. Entonces, vemos en PFS, en cambio, que no hay ningún tipo de diferencia. Entonces, uno de los 2 endpoints primarios, que fue supervivencia global, fue lo que se logró con esta intervención. Otro dato importante, para nosotros es importante la tasa de respuesta en una enfermedad como esta, probablemente sí. Entonces, vemos que en la intervención se logra casi un 20% en la estrategia STRIDE, respuestas completas, pues mínima, un 3%, parece que con SORA era 0%, y respuestas parciales de un 17%. Entonces, aquí es donde de repente empieza, a medida que tengamos mayor experiencia, poder combinar otras estrategias y todo en pro del beneficio del paciente. Lo que sí es cierto es que aumenta la toxicidad a grado 3 o 4 en más de la mitad de los pacientes, y aquí lo vamos a ver en este update que nos presentan de toxicidad presentado en ASCO en este año, donde vemos que esa principal toxicidad sucede los 3 primeros meses, siendo la toxicidad inmunomediada a nivel hepático, colitis, dermatitis y pancreatitis los principales. ¿Qué novedad tenemos también este año? Radioterapia, cuando uno habla de hepatocarcinoma, pues no tiene su radioterapia. Aparece este estudio de la doctora Laura Dawson, donde nos presenta a esos pacientes que no son candidatos a inmunoterapia. El comparador fue SORA, y a este paciente que se le hace de manera secuencial SBRT, hipofraccionados, 5 fracciones, y luego continúa con sorafenib, que es la intervención que estamos viendo en este escenario. Aquí, ¿quién se incluía? Pacientes con HLA, con plaquetas por encima de 60, Barcelona B o C, y aquí vemos los resultados obtenidos. Tiene beneficios en supervivencia global cuando lo estamos viendo, sin embargo, si somos puristas, alcanza a tocar la unidad, pero estamos llegando a los 16 meses, ¿no? O sea, no es una estrategia que podamos considerar descabellada, y si empezamos a hablar de costo de efectividad, y se los dejo en el interrogante de usar inmunoterapia versus esta estrategia para pacientes seleccionados. Lo que también vemos es que hay un beneficio en PFS. Aquí hay una reducción de la progresión de un 45% combinando esta estrategia de SBRT y sorafenib. ¿Qué más tenemos de nuevo? El estudio LEAP 002, donde pues uno creía esto va a ser bueno. Lemba-Pembro versus, la comparación fue Lemba. Aquí vemos los endpoints que fueron evaluados en esta intervención, y el estudio, si bien vemos que se empieza a separar las curvas, la P que fue diseñada para definir superioridad no la cumplió. O sea, para fines prácticos es un estudio negativo. Igualmente sucede con PFS, 8.2 versus 8 meses. Es decir, a hoy esta combinación Lemba-Pembro pues no pareciera ser una alternativa importante. De repente a futuro, en el estudio LEAP 012, donde además utilizan TACE, pudiese darnos resultados en población seleccionada. Pasamos a la segunda línea. Entonces, la segunda línea se las decanto en esta
en esta tabla, donde tenemos ramo condicionado al alfa-feto por encima de 400, regorafenib, y tenemos el estudio Celestial con cabozantina. Problemas de todos estos están condicionados al uso en primera línea con sorafenib, y esa es la gran pregunta que nosotros hacemos. Si arrancamos con inmuno, bueno, ¿a dónde van los pacientes? Sobre todo en nuestro medio, donde los ensayos clínicos en hepatocarcinoma realmente son muy reducidos. Entonces, ¿qué hay de novedades en esta segunda línea, NIVO-IPI? Tenemos el estudio Checkmate 040, ya este es un estudio de hace unos 3 años, donde el principal desenlace que nos evaluaba era tasas de respuesta. Estaba alrededor de respuesta parcial en un 8%, completa 8% y parcial de un 24%. Cuando esto lo cruzaban con supervivencia global, es decir, los pacientes que hacían algún tipo de respuesta y lo cruzaban con supervivencia global, ahí claramente vemos esa curva amarilla donde claramente los que hacen respuesta completa y el azul, los que hacen respuesta parcial, hacen enfermedades estables, son los que más se benefician de esta intervención. ¿Qué más tenemos? Pembro. Entonces, les voy a mostrar 2 estudios de Pembro, uno negativo y uno probablemente positivo. Este es un estudio multicéntrico, que es el Keynote 240. Si ustedes ven, se separan las curvas, pareciera que va bien por supervivencia global, el intervalo no pasa a la unidad, pero fue diseñado con un poder que no lo cumplió el estudio. Entonces, para fines prácticos también fue un estudio negativo. Entonces, el preespecificado no se logra, pero se sigue viendo esa tendencia, que la inmuno me está ayudando a bajar carga tumoral, me está ayudando a que el paciente, si bien el porcentaje de respuesta completa sea bajito, pero sí tenemos un porcentaje no despreciable de respuesta parcial y enfermedad estable. Este estudio fue positivo, pero es un estudio netamente asiático. Entonces, de hecho, las curvas son casi que copiadas del estudio anterior. Tenemos medianas de 14.6 versus 13 en favor de usar Pembro en segunda línea, sin requerimiento de biomarcador. También con un perfil muy similar de las tasas de respuesta. Entonces, hemos pasado del sorafenib 2007 a todas estas intervenciones. En azul, los que han demostrado algún resultado positivo, y aquí les agrego lo nuevo que ha surgido en estos 2 años. Entonces, aquí, pues, el futuro realmente es promisorio en cuanto a las diferentes intervenciones que tenemos para nuestros pacientes. En razón a esto, entonces, la estrategia de la clasificación de Barcelona, pues, también cambia. Entonces, este es el último update. Esto es bastante complejo. Nos vamos a centrar en la etapa C. Aquí les hago un acercamiento. Entonces, primera línea, Atezo-Beva, y el estudio Himalaya, pues, es la segunda alternativa. ¿Qué pasa si no son candidatos a inmunoterapia? Pues tenemos Lemba como opción, Sora como opción, o el brazo de Durva, que fue también fue un desenlace importante en el estudio Himalaya. ¿Qué pasa en segunda línea? Todos condicionados a Sora, y los que no recibieron Sora en primera, pues la recomendación es vaya a un ensayo clínico. ¿Qué es tal vez lo que nosotros solemos hacer acá? No lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Y eso yo creo que da parte de la discusión. ¿Qué hacemos en una segunda línea en los pacientes que arrancamos inmunoterapia? Entonces, puntos claves de esta base antes de discutir el caso. Entonces, primera línea hoy, Atezo-Beva, Durva-Treme son las principales opciones. Para pacientes no aptos, Sora, Lemba, Durva son opciones. Y aquí les agrego el tema de la secuencialidad de radioterapia en pacientes seleccionados. Y pues tenemos alternativas en segunda línea, como están aquí mencionados. El tercer punto es el punto más clave, más importante que discutir, que es la secuenciación de nuestros pacientes. ¿Qué le vamos a ofrecer en ausencia de un ensayo clínico? Entonces, no sé si hasta aquí tengamos preguntas o desarrollamos el caso y vamos desarrollando preguntas. Y yo creo que podemos ir siguiendo con el caso. Ok. Bueno. Entonces, sin lugar a dudas, esta es una enfermedad que requiere un manejo integral y un manejo interdisciplinario. Desafortunadamente, gran parte del ejercicio de la oncología que nosotros hacemos no podemos tener en una misma sesión a todos. Entonces, que yo pueda tener la posibilidad de todos estos especialistas en una sola institución, pues me permite poder afinar conocimientos y poder alinearnos, y aún así no nos alineamos, sobre todo porque el hepatocarcinoma representa un reto todo el tiempo, y este es el reto que les traigo el día de hoy. 22 años, a entrada, fuera las estadísticas que les dije ahorita. Este es un estudiante, está estudiando artes escénicas. El muchacho viene por un cuadro de dolor abdominal, siento como una masa a nivel del hipocondrio derecho. No, eso no es nada.
Entonces, entre estudios van, estudios vienen, dice, no, eso es un hemangioma, y el hemangioma va terminando en un hepatocarcinoma. Una gran masa, que es lo que vamos a ver más adelante, sin ningún tipo de antecedentes, no hay antecedentes, salvo el abuelo por ahí, un mieloma, no ha tenido ninguna hospitalización nunca, nada de infecciones, nada de patopatías. Bueno, entonces, y un estado funcional perfecto, un ECOG 0. Entonces, la primera pregunta, bueno, un muchacho de 22 años debe tener alguna alteración genética, mandémosle al estudio genético. El estudio genético del panel Multirix es completamente normal. Entonces, lo que sí es cierto es que dentro de lo que más conocemos, sobre todo en pacientes jóvenes, es que pueden estar relacionados con hepatitis autoinmune, con porfirias, con hemocromatosis, con diabetes tipo 1, pero realmente no se ha documentado nada de esto en este paciente. Esta es como la asociación que pueden haber entre genes para cada caso, pero para el caso concreto de nuestro paciente, pues no hay una asociación aparente, es por algo. Entonces, dolor abdominal, por allá documentan la gran masa por resonancia de unos 15 centímetros, dicen, no, esto es una lesión única, pero muy grande, está entre los segmentos 4, 5 y 8, hagamos la embolización y luego va a cirugía. Entonces lo llevan a cirugía. Este es el resultado o el hallazgo intraoperatorio, lo que ellos describen, es una localización en estos segmentos, casi 15 centímetros, y viene la primera pregunta. Esta es la patología. Es un muchacho de 20 y pico años con una triada, que él solo tenía 2 de esa triada. Dolor abdominal, paciente joven, sensación de masa, pérdida de peso. A esta edad siempre pensamos en fibrolamelar, que sale de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces esta es la placa que me compartió nuestra patóloga, y ahorita se los va a poner dos comparaciones y ustedes me dicen a qué se les parece. Entonces esta es la primera y aquí tenemos esta distribución. No sé si se les parezca la anterior o no. Entonces aquí vemos con la tinción de tricómico donde se aumenta esa disposición del tejido fibroconectivo y cómo se encuentra de manera errática los hepatocitos. Así se ve un fibrolamelar, no se parece en nada al anterior. En cambio les pongo este, es igualito. Entonces aquí que vemos acúmulos de células. La N representa donde no hay tumor, la T es donde hay tumor, y entonces eso es prácticamente una copia de lo que estamos viendo de manera anterior. Entonces, ¿qué son estos? Estos son cordones gruesos que están rodeados de células sinusoidales que tienen un soporte realmente muy escaso de colágeno. Este es el patrón más frecuente, que es el trabecular. Entonces, pues nada raro. De hecho, el trabecular es la presentación habitual en este tipo de tumores. Lo raro es que no tiene patopatía crónica y tiene 22 años y un paciente asintomático, ¿no? Entonces, efectivamente así nos lo sacan, un grado 2, tamaño de 10.5 centímetros, y bueno, se logró aparentemente una resección completa, pero hagámosle seguimiento a este paciente. Estos son los marcadores de inmunistoquímica. Kelman, Dime. en el hígado sano no había fibrosis, no había Nada. cirrosis. De hecho, el reporte de patología aquí, lo vemos en la última parte, no había absolutamente nada de patología crónica. Entonces, lesión única, 10.5 centímetros. Aparentemente una resección completa que, no sé, tenemos nuestras dudas y vamos a ser muy estrictos en el seguimiento de imágenes con este paciente, ¿no? Por ahí un nódulo inespecífico de 5 milímetros en lóbulo medio a nivel de tórax y en abdomen. Nos llama la atención, esto es 3 meses después, 4 meses después, un par de lesiones nodulares residuales que no nos cuadraban, realmente subcentimétricas, lo atribuimos más hacia cambios postquirúrgicos, paciente asintomático, alfa-feta negativo. Entonces, bueno, fue clasificado como un T3N0 por el tamaño, un Child-A, un Barcelona Score 5. Ahí ya nos empieza a sonar, ¿será que eso es una residuo? No, hagámosle una resonancia con control a los 3 meses. Por ahí va un segundo concepto por fuera, le pidieron un PET, eso también podrá ser parte de la discusión, si el PET tiene cabida o no. Pues nada, tiene una captación ahí inespecífica en el sitio quirúrgico, pero no nos aportó mucho. Entonces, última resonancia, bueno, ya aquí la cosa como que no pinta bien. Esas lesiones tenemos una en segmento 5 y otra en segmento 2 de 28 y 21 milímetros respectivamente. Punto clave, 2 lesiones, todas menos de 3 centímetros. Entonces, volviendo a la evolución, claramente hay una progresión por imágenes, pero seguimos con un paciente asintomático con alfa-feta negativo. Estas son las imágenes de las 2 lesiones que tenemos.
Y la pregunta, ambos del lóbulo izquierdo, y ahí viene y alfafeto negativo. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora con este paciente? Como es un paciente joven, la tendencia siempre es hacer todo lo que haya que hacer, ¿no? En este momento tiene un CHAL 5 puntos, paciente asintomático y sus dos lesiones, tanto en segmento 2 como en segmento 5, cada una no supera los 3 centímetros. Entonces, la primera pregunta, bueno, aquí tienes todas las alternativas de lo que hemos repasado. Lo vamos a enmarcar ya como un paliativo. Entonces, si es ya un paliativo ateso-beba, y ese fue el concepto que recibió por fuera. Y nosotros decimos, bueno, vamos a llevarlo a junta. De hecho, este paciente lo vamos a presentar en junta la próxima semana, todavía no lo hemos visto. Esta es la pregunta. ¿Qué veo yo? Paciente siempre que pueda ser quirúrgico es la primera opción. Claramente se sale de la clasificación de Barcelona. La clasificación de Barcelona es aproximación de entrada del paciente. Pero si lo reclasificamos vendría siendo igual un A, porque tienes dos lesiones, ninguna pasa de 3 centímetros, pero ya ahí se sale la resección. Entonces ahí la pregunta es candidato o no a trasplante, que es la primera consideración que tendremos. En este es paciente del Hospital San Ignacio, allá no hacemos trasplante hepático. Probablemente el cirujano hepatobiliar va a propender para que hagamos una resección del tumor, que también puede ser un tema discutido, porque por demás está en lóbulo izquierdo y va a quedar tejido sano, residual. Si hacemos terapia de conversión o no, entendiendo esto como hacer TASE más quimio, lo que les mencionaba de la radioterapia, aplica o no aplica, o si nos acogemos de repente a la opinión de nuestro colega por fuera de que arranquemos a TSOE. Entonces, o lo dejamos en vigilancia. Yo creo que esa última nadie va a optar por eso. Bueno, a nosotros ya es muy claro que hay una progresión de la enfermedad. Entonces, ya dejé sentado mi posición en cirugía, salvo que no pueda ser una opción, muy probablemente me decante hacia terapias combinadas, donde puedo usar la combinación de TASE y secuencial hacer alguna terapia sistémica. Entonces, abro la discusión. Germán, revisaron la patología, porque es que Está ampliamente revisado. tengo dolor de cabeza con esa Sí, vaina. claramente. Yo creo que la opción quirúrgica es lo que más evidencia tiene, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que está recién operado y que a los 3 meses ya tenía un nódulo y a los 3 meses se le triplicó. Entonces, podríamos estar perdiendo tiempo valioso con la cirugía también, ¿ah? No sé qué opinan los demás. Sí, quiero oír la opinión de Ismael y la opinión de Diego Felipe. Hola. A ver, yo creo que es un caso bastante peculiar, ¿no? No tenemos normalmente estos casos en la consulta, pero nuevamente es un paciente muy joven, con una recaída relativamente precoz tras una resección de una masa muy grande y encima sobre un hígado no cirrótico, o sea, que es un paciente que se sale, yo creo, de cualquier estándar. En condiciones normales se podría plantear hacer, si fuese un paciente cirrótico, tendría más valor pensar en un trasplante. Así, pues dices, bueno, hacemos un trasplante pensando en que pueda desarrollar en el futuro nuevas lesiones. Yo creo que bajo mi punto de vista, yo creo que hay que plantear un tratamiento local. Creo que terapia de conversión en principio no parece necesario porque las lesiones son de menos de 3 centímetros y son solo dos. Y yo creo que se podría plantear o resección, si los cirujanos lo consideran oportuno, o radiofrecuencia de esas lesiones. Incluso plantear, eh, ya saliéndote un poco del estándar, una quimioembolización pensando en que pueda tener otros focos en el hígado, ¿no? Pero bueno, es un caso bastante complicado. Yo creo que ahora mismo, con tan pocas lesiones, no le veo mucho sentido hacer un tratamiento sistémico con solo dos lesiones, o quimioembolización o tratamiento local con radiofrecuencia o cirugía. No hay datos de adyuvancia, que la verdad Sí, no sé. sí, digamos que esa es la otra opción que estábamos pensando. Entonces está el INBRAVE 050, que es un estudio para pacientes de alto riesgo de recaída, que yo creo que él tendría pues el riesgo ya evidentemente demostrado de su alto riesgo de recaída, y en ese orden de ideas
hacerle un manejo completo de la lesión, bien sea quirúrgicamente o con algún método diferente, podríamos dejarle a Tesoveva. Esos datos pues no han mostrado por ahora impacto en supervivencia global, pero sí en recurrencia de enfermedad. Ahí lo que habría que discutir con los hepatólogos es el uso de la inmunoterapia con la posibilidad de hacer trasplante en caso de que un paciente tan joven lo requiriera en un futuro. Porque si esto pudiera comprometerle la opción de trasplante, creo que con el tiempo de evolución que tenemos del 0,50, pues ahí yo optaría más por la estrategia del trasplante, que tendría un poquito más de solidez, de impacto en supervivencia global para el paciente. El 0,50 es bastante positivo en recurrence free survival, ¿verdad? Sí. Sí, el problema es que es un tratamiento por un tiempo definido y apenas se Mm. termina el tratamiento con atezolizumab vuelven a igualarse las curvas. Entonces, pues aquí también está la discusión de si uno mantendría el manejo sistémico en un paciente con tan alto riesgo de recurrencia. Pero no te entendí si estrategia de trasplante en este momento o posterior. Lo que pasa es que la probabilidad de que él haga una recaída, que ya se salga de la opción de curación, es muy alta. Sí, pues digamos que ya lo vimos, pues en la historia natural de la enfermedad de él, y pues digamos que en ese orden de ideas, el trasplante podría ser una opción. Entonces, yo Si creo, yo sí. en ausencia de esa posibilidad no me iría con cirugía en este momento, por lo que comentó Ray, yo me iría por TASE y seguiría con la TESOBEVA, pero realmente tengo mis dudas de si lo considerarían para trasplante con esa historia. Sí, ¿Qué sí, de acuerdo. opinas? No, no, yo creo que esto es una decisión que no es fácil y tocaría evaluarlo con el grupo de trasplante. Lo que pasa es que, pues, yo creo que es muy difícil en este escenario saber qué es lo que le va a impactar más la supervivencia global a un paciente tan joven, ¿no? Yo quiero hacerles una pregunta a todos, eh, porque aquí en Colombia se participó en el LIP 002 y por lo menos en lo que uno oye, no recuerdo cuántos pacientes habrá, pero debe haber más de 10. Aparentemente esos pacientes van muy bien, ¿no? De TASE y Pembrolizumab. Entonces no sé si Ismael o quien tiene más experiencia creen que va a ser una estrategia que se va a posicionar en esta situación. Digamos, Bueno, bueno, sí, perdón. Ismael, tal. Eh, nada, yo creo que de momento queda tiempo para intentar administrar estos tratamientos en la práctica clínica. Nosotros, de momento, nos mantenemos al margen y planteamos tratamientos habituales pensando en quimiomorización, o un tratamiento sistémico o un tratamiento local. Es verdad que cada vez hay más datos de combinaciones, pero también hay estudios negativos donde se combina quimiomorización y sorafenib o radioembolización y sorafenib con datos negativos. Entonces, a mí, de momento, no me termina de convencer. Bueno, en el chat estaban mencionando un poco el estudio Launch, que es un estudio fase 3 hecho pues en Asia, que combina TACET con lenvatinib, empezando el lenvatinib prácticamente el día anterior al TACE, y muestra pues que hay un impacto en supervivencia global fuerte en una población con una etiología principalmente virus B. Esta era una población china. Entonces, hay un racional sobre todo que las terapias de embolización van a favorecer la liberación de estos marcadores proangiogénicos que van a estar impactados por la combinación de la terapia antiangiogénica. Yo creo que hoy en día sería una alternativa a considerar en población occidental, pero no tenemos datos, pues digamos, grandes en nuestra población de estudios fase 3 que lo respalden. Para nosotros es muy importante la etiología del hepatocarcinoma. Si bien esto es Perdóname controversial. que te corte, es que Sí. acuérdate que a nosotros ya nos pasó con el sorafenib, ¿no? Que nuestros pacientes venían de virus C y sus resultados cuando empezamos a usarlo eran muy superiores a lo que se reportó en el estudio original, que eran pacientes de virus B. Entonces, a veces pasa que nuestro comportamiento de los pacientes es diferente porque la etiología del hepatocarcinoma es diferente en nuestra región.
Yo creo que Kelman debe haber seguido los pacientes del LIP ahí en el country y no sé si tiene algún comentario, pues termina tú, Diego, y le preguntamos a él. No, sí mencionaba que en nuestro medio, pues en Colombia tenemos disponible el Embatinib y Atezo, pero no tenemos aún pues aprobación de Durva-Treme. Durva-Treme en los resultados de la población de etiología no viral, pues es muy fuerte, que no pasa con Atezo. Entonces yo creo que en esta población de NASH, que sobre todo en Occidente está creciendo tanto, la terapia antiangiogénica sea muy importante y pues digamos que ahí los datos tanto de vida real como de metaanálisis de datos individuales respaldan un poquito usar terapia antiangiogénica con lenvatinib. Vale, a la pregunta de Carlos, tenemos este estudio, el LIP 012, que estamos haciendo seguimiento, que incluía tasa, porque el 002 no incluía tasa. Entonces, la percepción que tenemos de estos pacientes es que la ha ido muy bien. De hecho, recientemente tuvimos uno en conjunto con el doctor Vargas, que progresó a los 3 años. Entonces, realmente ha sido un resultado importante y de hecho esta paciente fue llevada o se planteó un rescate quirúrgico. Entonces, yo creo que hacia allá va el tema. Yo creo que más allá de terapias combinadas, de utilizar antiangiogénico y inmunoterapia, empezar a utilizar terapias locales es lo que va a impactar. Y sin lugar a dudas, este es el preámbulo de la junta que vamos a tener y con seguridad tampoco nos vamos a poner de acuerdo. Eh, yo sigo pensando que ese escenario en el que de repente la cirugía pueda plantearse para este paciente, ahí abre la cabida de la adyuvancia para este caso. Entonces, que igual comparto la misma duda de Diego Felipe, y es que cuando se suspende el tratamiento se entrecruzan las curvas y probablemente cuando llegue a ese punto estaremos, si sigue libre de enfermedad, discutiendo si le mantenemos o no la terapia. El problema un poco es cómo planteas, o sea, cómo justificas poner a Tezobeba en adyuvancia a día de hoy cuando todavía ni siquiera tienes los datos de supervivencia global y la Ujú. sospecha es que la sospecha, digo, luego hay que esperar, es que lo que haces es retrasar un poco Ujú. o digamos tratar de forma precoz la enfermedad metastásica, pero realmente no sabes si estás aportando un beneficio realmente en supervivencia global. A día de hoy digo que a lo mejor cuando estén los datos de supervivencia global tengo que decir todo lo contrario, pero sin esos datos Claro. es difícil justificarlo. Yo, por lo menos, a mí no me dejarían ponerlo. O sea, en mi Tiene, hospital. Ujú. tiene 22 años, Ismael. Acá por regulación tampoco, pero hacemos ciertas jugadas. Eso no está grabado, ¿cierto? Vale, vale. Pues sí, no, y sin lugar a dudas yo creo que ese querer hacer más está ligado claramente a un paciente completamente funcional y a la edad. Pero sin lugar a dudas, si nos vamos hacia lo que está a la evidencia y a lo que podemos hacer, pues las alternativas son realmente muy dicotómicas. O le hago cirugía y si no se puede, le hago algún tipo de intervención, entre comillas, paliativa. Seguro. Oye, espectacular los casos. Muchas gracias a todos por el cariño en la preparación. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados por acompañarlos, por acompañarnos. El clock del año que viene va a ser 1 y 2 de marzo. Entonces, nos vamos a seguir viendo, nos vamos a estar viendo pronto y nos vemos en Cali el 16. Un abrazo a todos y que tengan buen fin de semana y buen puente. Que estén bien. Un abrazo. Gracias a Vale, todos, un muchas abrazo. gracias. Gracias a los Chao. que ingresaron.